Siendo las 9:30 de la noche, hoy jueves 8 de mayo del año 2008, nos encontramos en San Juan de la Maguana, en el hogar del señor Teófilo Ernesto Bello Matos, alias Pipiro. Con él estaremos conversando sobre su vivencia y algunos tópicos históricos, precisamente de los más recientes acontecimientos de la República Dominicana. Gracias a la asistencia del doctor Sobieski de León, del Archivo General, estamos una pequeña comisión integrada por Esmirnalí Santana y quien les habla, Pedro de León. Buenas noches, señor Teófilo, y gracias por recibirnos en su hogar. Es un placer para mí, sinceramente, que Sobieski haya contribuido a que nos juntáramos esta noche y esperamos que tenga frutos este encuentro, frutos importantes para la posteridad de nuestra patria. ¿Cómo no? Esperamos y estamos seguros de que será así. Señor Teófilo, para conocerle un poquito más, la fecha de su nacimiento y dónde nace. Nací aquí en San Juan, Sí. el día 17 de octubre del 1942. Sí, pues ya se va a ir muy lejos. Una transposición del número. El 4 antes del 9. Sí, en el 42. Ajá. La familia suya, sus padres, Sí, hermanos. José Florencio Bello, maestro. Sí. Y María Altagracia Matos, mi madre, que está aún viva, tiene 94 años. Qué bendición. Y está perfecta, bien, de verdad, lúcida. Es más, ella quizás tenga más destreza en el manejo de las conversaciones que yo, con esa edad. Qué bien. Y ha sufrido muchísimo, porque sucede que la familia de nosotros fuimos unos cuantos muchachos medio inquietos y eso ocasionaba muchos problemas en esos tiempos. Ujú. Sí. ¿Cuántos hermanos? Somos 7 hermanos, de padre, y 2 de que no somos, pero somos hermanos igual. Okay. Cuéntanos un poquito sobre su infancia, su adolescencia. Bueno, fíjate, para esos años que yo nací, se daba en el mundo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos tiempos eran muy difíciles, porque en nuestro país, que está dentro de un ámbito de aquí, enclavado en el Caribe, y que en la Segunda Guerra Mundial no había acceso a nada por aquí, más que lo que internamente se producía como parte de la alimentación ciudadana y eso. Pero que no participó nadie en eso. No, eso pasó casi inadvertido para la República Dominicana, pero que tuvo un fuerte impacto a nivel mundial, porque de verdad que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos de guerra más grandes que se han dado hasta ahora. Sí. Si quiere podemos hacer una pausa, usted lo desea. Sí. Sí. A pesar de todo, últimamente no ha estado tan fuertes los apagones aquí. Sí. Han sido más considerados un poco. Es cierto. Y te aseguro que el sábado y el domingo no se va. Quizás no se puede ir. Sí. Pues sí, entonces, continuando en esa misma tesitura de lo que fue ese tiempo en que yo nací. Claro, de familia humilde, nosotros teníamos una propiedad aquí donde le dicen el Sajón, que es al lado, o sea, al otro lado del río Mijo, de aquí de San Juan. Y una familia extremadamente humilde. Papá mío era maestro, en ese tiempo le pagaban 17 pesos de sueldo, oiga.
Nosotros siempre recordamos eso porque estábamos muchachos y nosotros pasábamos inadvertidos esas cosas porque no sabíamos. El sustento era más bien porque de la cerca se traía el arroz, que se traía la habichuela, que habían vacas y que uno tomaba leche y que mataban un día una vaca y uno disfrutaba unos cuantos, 3 o 4 días de muchísima carne. Y así era. Los abuelos míos vivían aquí en la Colón, esquina Caunabo, los bellos, como le decían las guillines, a las tías mías que eran muy dadas a la religión. Tu mamá y ella eran muy buenas amigas porque eran muy religiosas y siempre se juntaban mucho. Y doña Hilda. Doña Hilda con esas mujeres no comía. Y mi papá y doña Hilda eran inseparables amigos, eran maestros de esos tiempos, formadores. Porque ahora el maestro ya casi no es por vocación. Pues sí, entonces avanzando un poco en eso, comenzamos los estudios aquí, primarios, en la escuela que era en ese tiempo, la escuela de Güerito, que estaba donde está el campo, era un campo de aviación que había aquí en San Juan. En ese tiempo nosotros iniciamos clases ahí. Muchachos, como correspondía a la zona más cercana porque no había mucho centro de educación. El camino como que va a la Mata Farfano. No, para Juan de Herrera. Juan de Herrera, ahí después de la rotonda. Justo donde está la bomba de Lesbia estaba Sí, ahí estaba el campo de aviación. el campo de aviación. Y la escuela estaba un poquito más para acá, antes de llegar al campo de aviación. Bueno, ahí comenzamos los estudios. Luego nos trasladamos aquí, que había ya la escuela primaria aquí en la 16 de agosto, donde está Codetel. Ahí estuvimos nosotros estudiando los primeros cursos de segundo, tercero, cuarto, hasta octavo. Estudiamos ahí. No, perdón. Hasta sexto estudiamos ahí. Después en el sexto ya se hizo la escuela Francisco y Mercedes. Las dos escuelas primarias que están aquí a la entrada de la ciudad. En ese tiempo, yo recuerdo que el sexto curso lo hicimos yo lo hice con Elena Cubilete. Elenita, ¿te acuerdas? Profesora mía. Exacto. En octavo. Exacto. Entonces ya continuamos ahí, lo hicimos luego bachiller, trabajábamos en el día y también continuamos la clase en la noche a las 6, iniciamos clase y así hicimos la cuestión del bachillerato. Bueno, y ya en eso entramos los estudios finales, estuve estudiando en la universidad y hice de administración, educación básica también y algunos cursos técnicos más, de idiomas también hice de inglés. Y bueno, entrando ya en el plano de lo que es el aspecto de lucha política. ¿Cuándo inician esa inclinación revolucionaria? A mí me nació ese requemor revolucionario desde cuando la invasión del 59, Constanza Maimón Eterón. Cuando yo vi que tomaron los prisioneros y en la forma en que lo presentaron en los periódicos, casi desnudo, y como de una forma de burla con ellos. Eso me creó... Escuchó la locución noticiosa de pasando la lista. Pedro Pérez Vargas, no se me olvida. Óigame, esa voz odiosa y una voz ordinaria que se jactaba de decir esas... Muerto, herido, exactamente. Muerto. Y prisionero apenas como 4 o 5 presentaron. Acabaron con él. Eso me creó a mí un dolor grande porque... Pero fue la voz de Pérez, de Pedro Pérez Vargas, era un locutor de la voz dominicana que era de J. Arismendi Trujillo Molina, hermano del dictador. Entonces la única emisora de radio que había. Después vino la voz de la... Sí, Radio Caribe. Y algunas emisoras en La Vega, en Santiago, hubieron unas 2 o 3 en Bonao. Pues sí, entonces eso
comenzó ahí en esa cosa. Ya en el 1961 matan al dictador. Óigame, para nosotros fue como cuando le pasa un burdó por encima a uno que queda vivo. Que nosotros respiramos profundamente cuando desapareció esa dictadura tan cruel, que uno vivía lleno de temor porque que no se podía, nosotros para oír un radio, que entraba Radio Banacuba, que entraba... Sí, cómo no. Esas emisoras de fuera que daban informaciones muy limitadas, pero que uno oía cómo iba avanzando las cosas en el mundo, y más en América, ¿verdad? Sí. Entonces... Era lo que escuchaba asiduamente. Muy bajito, Sí, lo sí, poníamos sí, y llamábamos, vecino, venga, que sí o ¿Se qué. quiere beber un cafecito también? ¿Cómo no? Pero ya luego, cuando termine esto, usted me lo deja ahí. Muchas gracias. Pues sí, entonces, en ese tiempo nosotros, y había un servicio de inteligencia militar que le decían el SIM, que era un tipo de organización militar represiva, y con cierta capacidad de criminal, que estaban casi autorizados a matar. Eran un pie de cosas de la dictadura de férrea, y cuando uno caía que le informaba a ese servicio de inteligencia de que había una persona que aunque sea habló un día, que se bebió unos tragos y que ya le caían encima hasta que no lo desaparecían. Sí, porque te digo, en la forma que siempre la gente manifiesta es cuando se bebe un par de tragos, que quiere desahogarse y decir, pero entonces eso había que controlarlo hasta en ese momento, porque no se podía desahogar a decir, porque le ocasionaba problemas. Mucha gente perdieron la vida por eso. Eran fichados. Que se iban a un sitio, se emocionaban de tal forma que el alcohol se veían muy grandes, y en realidad eran el mismo tamaño, pero que el alcohol producía en ellos una sensación de grandeza y de sentirse fuerte, y eso ocasionó muchas muertes, porque en todos esos centros de bebida y de cosas habían unos mercenarios de eso, de calieses, como le decíamos, y topaban de una vez y le creaban una aureola de dificultades hasta que le metían un gancho, como decíamos nosotros antes, y eso produjo así. Entonces, ya avanzando un poco, muerto ya la dictadura, quedó un aparato represivo todavía, que no fue que desapareció con la muerte del dictador. Eso se mantuvo a través hasta el 62, más o menos, con la misma fuerza, con ciertas limitaciones ya democráticas, una cosa muy mínima, cuando vino ya la comisión, como decíamos, de democratización, que vino del PRD en ese tiempo, que era el único partido de oposición a la dictadura que se había organizado en Cuba en 1939. Esa comisión, formada por, como decíamos, Ángel Miolán, Nicolás Cifa, Telma Fría, el profesor Rodríguez, y algunos dominicanos más que vinieron en ese tiempo. El mismo José Francisco Peña Gómez se encontraba aquí en el país. Entonces él se incorporó inmediatamente con ese grupo de hombres que vinieron, con la OEA como organismo mediador, para que hubiera un clima de respeto hacia esa comisión y que comenzara la apertura y la tolerancia con las expresiones políticas, porque aquí no se podía hablar en absoluto de política que no fuera de la de Trujillo. Entonces esa apertura muy limitada que hubo dio por un motivo que se formó unos movimientos políticos y cívicos, como fueron la Unión Cívica Nacional, que era de las personas, la oligarquía misma, que creó esa cosa para participar también y no quedarse, ¿sabe? Pero que no fue nada de trascendencia, porque era asunto de representación
en ese tiempo fue efímero. Tan pronto vino las elecciones del 62, que el profesor Juan Bosch venció en las elecciones porque desarrolló una campaña en base a la ayuda para los pobres y a ver, si recuerdo bien, que decía que había que acabar con el privilegio de los tutumpotes. En esa época se le decía a las personas de poder, se le decía tutumpote y cocotuces. Eso eran expresiones del burgo, de la calle y eso, pero que en realidad era así. Y esos poderes se mantenían igualitos, intactos. Entonces Juan Bosch, como sabía que la gente pobre era más que ese grupo de dominio que había económico, entró por ahí y comenzó, óigase, pero eso le dio en el clavo al asunto. Claro que le ocasionó muchos problemas porque incluso la campaña hubo que hacerla casi bajo tiro y con muchísimas dificultades porque era con un cerco permanente, donde quiera que se movían, ya estaban encima y casi la gente tenía temor de ir porque decían que ellos no iban a estar en contra de lo que era ya lo tradicional, que el gobierno, y entonces Balaguer se mantenía ahí medio atrás de la puerta, porque en eso incluso lo hicieron salir del país. En el 61, a mediados del 61, Balaguer tuvo que salir del país por la presión del pueblo, que luchaba en contra de que Balaguer estuviera. Y recuerdo una frase que el doctor se debe recordar, que decían, Balaguer muñequito de papel, y que él se mostraba como un sufrido de la dictadura, porque fue la mano derecha de Trujillo en todo el tiempo, los discursos y las cosas que Trujillo decía en cada sitio donde iba, era el que se lo escribía, Balaguer. Pero ¿qué sucede? Que en ese tiempo él mostraba un rostro de una persona muy sufrida, que al lado de Trujillo, y nosotros mismos decíamos, eso se lo comió Trujillo, ese infeliz, decíamos nosotros, y sin embargo el que se comió a Trujillo fue él. Oiga, porque la carita de él no decía más y se mantenía así, con aquella sencillez y esa humildad, y era un corazón de bárbaro que tenía, criminal, porque esos 12 años, oiga, nosotros que pasamos ese tiempo de esos 12 años, eso no fue fácil. Bueno, pues sí, avanzando un poco. Y el 14 de junio. Sí, bueno, ¿Usted si tuvo presencia? Sí, yo fui miembro del 14 de junio, fui secretario de finanzas del mismo aquí. Del comité aquí. José Oscar Viña Bonelli, entonces se recuerda de Viña. Sí, bueno, Villamán, estaba Quirico Méndez. Mi barbero. Sí, Quirico Méndez, estaba Los Recios. sí, de los Recios estaban Nono Recio. Fulgencio Recio. Fulgencio Reyes, Hungría Sánchez. Hungría Sánchez, pero Hungría era un poco más conservador, pero siempre fue miembro. Y yo recuerdo que esta muchacha de la Valenzuela, Yocasta, Tila, exactamente, sí, el nombre completo, estaba Urda Capel y los Capel, que también fuimos del 14 de junio. Sí. En ese tiempo. Pero usted forma parte, se integra al 14 de junio. Sí. ¿En qué fecha más o menos? En el 62, 61, 62 por ahí. Tan pronto se formó a nivel nacional, aquí formamos el partido aquí, como una línea revolucionaria, podríamos decir, de ese tiempo. Manolo llegó a venir aquí a San Juan. Sí. Y recuerdo exactamente dónde teníamos el local del 14 de junio, que era ahí en la Colón. No, primero aquí en la Colón, al lado del supermercado de Pedro Jaime, en una casa que había ahí. Ahí fue donde primero estuvo. Después nos fuimos a la 16 con Colón, como tú dices. Y estuvimos en la parte alta. Que ahí me recuerdo una vez que hubo un ataque de una banda de paleros que se formó. Porque, oiga, aquí se han hecho cosas que
no tiene madre. En esa época de Palmasol y eso, había una banda de paleros que se la mandaban a la gente cuando sabían que había un que sé yo qué, oiga, entraban a la casa y le devoronaban todo y a la gente le daban una majada que solo tenía madre. A ese Emiliano Capel, el papá de Manano y de esos muchachos. Ese hombre, recuerdo yo una vez que vinieron esos paleros y entraron por allá y nosotros muchachos, pero que teníamos un valor, que no le teníamos miedo a nada. Nos juntamos todos y también le hicimos frente. Que había, recuerdo yo, en la panadería donde está el Framboyán, había una verja de blog, pero que había muchos blogs rotos, porque siempre ha sido una parada ahí. Y ahí, parapetado en los blogs, eso, les soltábamos pedras y con tirapiedra y de todo. Mira, lo hicimos de garitar los paleros, ¿sabes? Pero eran unos hombres que si entraban en esa casa, el viejo Emiliano lo había matado ese día. Porque es que esa casa la tenían para entrarle de primero. Y nosotros nos dimos cuenta. Y fuimos, porque en ese tiempo era una cosa de... Y nosotros, yo tenía recuerdo como algunos 14 o 15 años, pero yo siempre tuve decisión de hombre. Modestia aparte, como dice uno. Pero entonces continuaba ese ambiente de hostilidad y de... Bueno, vino ahí ese día, me recuerdo que fue como esa banda de paleros y lo mandaron a quemar el local del 14 de julio. Y también nos dimos cuenta nosotros antes de eso. Y pusimos el muro de la 16 donde estaba el local, toda la parte de arriba, botellas de cerveza llena de aceite quemado y gasolina, molotov, bomba molotov, con una mecha hecha de una frisa que rompimos y toda esa tira de la frisa la hacíamos la mecha y cosas. Óigase, y cuando ellos llegaron ahí, que eran más de 70 hombres con machete y palo y de todo. Y esa vez ya estaba el problema con la Iglesia Católica, Monseñor Relly, Tomás F. Relly, que era un norteamericano, obispo de aquí, pero que era un hombre que tenía, nosotros sabíamos que él fue capitán del ejército de Estados Unidos. En Corea en la Segunda Guerra Mundial, y uno se daba cuenta que no era fácil un hombre. Bueno, y recuerdo que también arremetieron contra la iglesia, sí, fue en la catedral, no fue en la casa curial que incursionaron, porque la iglesia la respetaron, no entraron. Y más donde estaban, sí, la quemaron nada más, pero no penetraron. Yo me recuerdo de eso. Y eso, a continuación vino ahí mismo, porque eran hechos que se estaban dando seguida uno del otro. Como te dijo, ahí en la 16 nosotros enfrentamos esa banda de paleros, y cuando nosotros les soltamos que yo iba a subir por la escalera, ya iban casi a subir, ya habíamos como 18 ahí arriba, de los compañeros miembros del 14 de julio. Y le fueteamos la primera molotov para abajo, en las escaleras mismas, donde está el repuesto Miltín, ahí, del lado de la 16, iban a subir. Y cuando le soltamos la primera cosa que se quemó, uno le cayó, salió de garitar, le arrancan la ropa y se salvó así. Oiga, hicieron así, la policía iba, porque la policía era que iba detrás de los paleros, oiga, dirigiendo los paleros, como si hubieran sido un operativo de la policía. Y hay quien dijera nada, que no se podía decir que la policía andaba, nada de eso, porque los sabaneaban y le daban una golpeada. O sea, era una situación muy difícil todavía. La dictadura había cesado, o había muerto el dictador, pero la dictadura seguía, ¿me entiendes? Campante y feliz, como si nada. Bueno, nosotros pudimos mantenerlo aislado y nunca más arremetieron contra nosotros, porque se voceaban de todo y en los alrededores y tiro y todo, tiraron muchísimo y no eran los paleros ya, era asunto de la policía. Pero nosotros lo mantuvimos a raya y no pudieron entrar, pues si entran ahí nos agarran, miren, no nos dejan vivir, porque ellos vieron que el primer foco de resistencia que se hizo aquí en San Juan fue ese. ¿Y la directriz del partido, del movimiento 14 de junio como tal? ¿Qué le decía? Estábamos ahí todos. Pero desde la capital, ¿qué instrucción le daban? A nosotros se nos decía que era un partido de resistencia, que Manuel Aurelio Tavares Justo era el presidente del partido.
y era un hombre de una decisión de los Mirabal, el marido el papá de Minú, la diputada, era el presidente del partido. Y recuerdo que en esa época hubo una manifestación en el parque, en el Conde, en el Parque Independencia, o sea, la parte de la Puerta del Conde y todo eso, lo llenamos de gente del 14 de junio a nivel nacional. Y aquí fueron, de aquí fuimos ¿cuántos? 2 guaguas llenas de aquí. Y porque no podíamos ir todos, no había recursos, apenas era, nadie le daba a uno nada para luchar. Y fuimos, recuerdo esa vez, y esa manifestación marcó el ocaso de la vida de Manuel Aurelio Tavares Justo. Porque recuerdo, y esa foto anda ahí todavía, donde él hizo así, juraba que si no se le permitía luchar aquí públicamente y formarse y mantenerse como partido político, que él sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, y que, o sea, que iba a haber un levantamiento. Fue un error táctico, un error grave para él, eso fue mortal. Y entonces el mismo empuje de la efervescencia de nosotros mismos, que pedíamos, que clamábamos, porque es que teníamos allí el ejemplo de la Sierra Maestra, el alzamiento de Fidel, y que bajó triunfante en La Habana y todo, y nosotros vivimos esa revolución. Eso para nosotros fue extraordinario, y manteníamos ese amor a la revolución, y la vivíamos, la sentíamos como si hubiese sido dominicana. Y entonces aquí queríamos implementar nosotros eso, porque que uno en ese tiempo no pensaba la consecuencia y lo grave y lo terrible que era para nosotros enfrentar al imperialismo directamente. Cuando había guerra en Vietnam, había guerra por allí, había esto, entonces ya para ellos nosotros éramos parte de una extensión de esa misma guerra, y nos trataban en la misma forma. Sin embargo, nosotros no teníamos el nivel de lucha que tenían esa gente en Vietnam y en otros frentes de lucha que le había abierto el imperialismo. Sin embargo, nosotros luchamos contra ellos fuertemente aquí. Y Manolo, entonces, con la presión, como te iba a decir, de la juventud, queriendo mantener su palabra de hombre de que las montañas y eso, hoy hizo un alzamiento. El alzamiento de las manaclas. Y eso fue, figúrate, una cacería. Ahí acabaron con todo, gran parte de los miembros del 14 de julio, incluyendo Manolo. Fue el primero que mataron, la fuerza de la reacción. Acabaron con un hombre que eso nos llenó de dolor a nosotros. Yo más nunca tuve tranquilidad ni nada, porque Manolo era una persona que no merecía. Bueno, el caso es que ya esos tiempos pasaron, entonces quedamos nosotros ya que el 14 fue bajando un poco la membresía, la fuerza de lucha fue también bajando. Entonces todos nosotros ya que estábamos dispuestos a seguir luchando, buscamos otro cantero de lucha, y nos fuimos al Movimiento Popular Dominicano. Ahí se peleó duro era ojo por ojo y diente por diente, con ese dolor que uno traía ya de tanto tiempo. Nos fajábamos con la policía en la calle como si hubieran sido en una guerra. ¿Eso es en Santo Domingo o aquí en San Juan? Aquí, en la MPD. Y en la capital también. Nosotros nos movíamos a nivel de todo el país. Digamos los integrantes. Clandestinamente. Aquí de San Juan, del MPD. aquí. Sí, aquí fue bastante. Bueno, en ese tiempo nosotros participábamos. Máximo López Molina era el presidente del partido. Maximiliano Gómez Moreno. Nosotros aquí habíamos como 14 miembros. ¿Popo era del MPD? Sí, estaba Popo, estaba el hermano, estábamos nosotros, Chichi, Alemán, estaba Peter, con muchachos de por aquí abajo. Bueno, ahora no recuerdo bien los otros, porque hace tanto de eso.
Huguito, hijo de este hombre Piña, que siempre estaba aquí en la planta de tratamiento del acueducto, de Huguito Piña, Hijo de Piñita. de Piñita, el de la cosa. Ese viví, él era el que mantenía, o sea, se encargaba de la planta de tratamiento del acueducto aquí en San Juan. ¿Tú te recuerdas? Lo que pasa es que no viene ahora, Sí, sí. pero Huguito lo conocía a todo el mundo, que siempre era. Y en ese tiempo, yo estaba ya trabajando con la compañía de la CBNO, porque yo había salido ya de una tienda donde yo trabajaba con los michelenes. Y me incorporé a la lucha de una forma ya particular de vida que yo tenía. Yo era distribuidor de la CBNO aquí, de los refrescos de la CBNO. Y eso me permitía a mí moverme y llevar los compañeros. ¿Tú sabes qué yo hacía? Se usaba un uniforme, tenía 7 UP atrás, un uniforme verde oscuro, y tenía el letrero de la CBNO atrás. Y entonces yo le ponía un uniforme de la CBNO a los compañeros para trasladarlos de un sitio a otro. Y lo metía en el... ¿Tú sabes el riesgo que era eso? Y yo llevaba a las fortalezas, porque hay cantinas de vender refresco y cosas, y entraban ellos y sacando cajas y refrescos así, y qué sé cuánto. Y nadie notaba eso, porque eran empleados del camión. Obrero de la CBN. Sí, y una vez me recuerdo que fue uno conmigo. ¿Quién fue? Creativo. Sí, estaba Otto Morales aquí. Otto Morales. Tú sabes que Otto Morales era un hombre alto, blanco, Blanco, hermoso. buen mozo, una cosa. Y cuando yo llegué a la fortaleza de Elías Piña, que Otto se apió del camión, y el capitán que estaba, me recuerdo el capitán Arias, era el dueño de la cantina, en Elías Piña se vendía mucho porque era en la fortaleza muchos guardias y cosas. Y me dice el capitán Arias, y ese americano que anda contigo, digo, no es un supervisor de allá de la compañía. Me costó, porque si le decía que era empleado mío, no lo iba a creer. Yo rápidamente, ese es un supervisor, y entonces yo le dije, salte con los libros y las cosas en la mano, y que anotando. ¿No entiendes? Y era así. Cuando estaba aquí preso en Elías Piña, este muchacho de Barahona, Plinio Mato Moquete, Sí. mira, me mandan una misión a mí, manda su mamá, viene su mamá aquí donde mí, y llega y mira para tu parte, y me dice, mira, yo vengo por recomendación, yo soy la mamá de Plinio, que está en Elías Piña preso, y me dijeron que usted me puede ayudar a verlo, que sé yo cuándo. Digo yo, mi hermana es preso en la fortaleza que está. ¿Y cómo usted cree que yo? Mira, a ver, busque la vuelta, porque a mí me han contado muchas cosas que usted ha hecho, que usted se arriesga. Oiga, y yo la llevé. Yo la llevé a la fortaleza. Y vio a su hijo, ¿Cómo te la a Plinio preso. Oiga cómo fue. Yo la llevé en el camión. Era mi mamá, que iba a ver una familia allá en Elías Piña. Oiga, y el capitán Arias, que ese hombre yo no sé dónde está ahora, pero donde quiera que esté, el día que yo pueda verlo, le voy a dar un abrazo que yo creo que, Era bueno el capitán. coño, eso es increíble. Y yo le dije, mire, capitán, usted sabe que yo por usted no tengo nada oculto. Y mi mamá anda aquí conmigo y ella tiene mucho cariño a un muchacho que está ahí preso y cosas. ¿Y quién era? Uno que le dicen Plinio, dice, ¿pero cuál Plinio? ¿Plinio Mato que está ahí? Dice, sí, digo yo, sí, ese mismo, que es su familia. Y entonces, como mi mamá se llama María Altagracia Marte, oye, porque es una coincidencia. ¿Y cómo se llama ella? Digo, María Altagracia Marte, esa es mi mamá. Y ella, qué sé yo, me dijo, y como las madres son así, yo la traje para que a ver si usted me ayudaba, que lo viera. Dije, no. ¿Se ve? Mire, cosas así no me la propongo. Digo, no, está bien, si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo a ella que no se pudo y no hay problema.
pero él jamás sabe que es su mamá. Si no la ve, si no lo ve, no pasa nada. Pues sí. Entonces yo la llevo, mamá, venga, veo un refresco, una cosa. Él mismo le brindó el refresco, el capitán Arias. Y después que estamos ahí, que los muchachos sacan las botellas, porque sacábamos botellas de refresco. Continuando, y me dice él, déjame yo, los muchachos que sigan sacando la botella, yo venía aquí. Y fue por detrás de la fortaleza, allá donde está el área de los presos. Plinio. Y él se paró. ¿Qué pasa? No, que hay una señora ahí que la mamá del hombre de los refrescos quiere verte. Oh, sí. Pero Plinio jamás sabe que es su mamá. Oiga, yo tenía, digo, Dios quiera que no diga mamá. Ay, mira, yo estaba con los dedos cruzados, digo, Virgen de Alta Gracia. Bueno, el caso es que parece que Plinio se dio cuenta de cuál era la forma de que ella pudiera ir. Y cuando ella llegó, él se mantuvo así, porque le extrañó que le permitieran. Ahora, si ese capitán, el coronel o los jefes de ahí se dan cuenta de eso, mire, le dan una matalla de son cinemáticos, porque lo iban a acusar de comunista y de todo. Bueno, el caso es que ella habló unos 7, 8 minutos con su hijo. No, mamá, aquí no se puede estar hablando mucho. Sí, ok, habla, siempre los dientes. Pero ella se sintió feliz. Me dice, mi hijo, tú no te imaginas cuánto yo te agradezco que tú me pudieras dejar ver mi hijo así, que lo hiciera como lo hiciste. No sé cómo fue, porque yo misma me he extrañado. Hoy tú sabes lo que yo brego para yo venir aquí a veces y no lo he podido ver. Y lo vio. Bueno, y salimos, y para él, ella sigue siendo mi mamá, y él fue una persona que yo siempre, pues él lo tenía un crédito abierto, y él se sentía bien porque ganaba muchísimo dinero en la cantina. Él me decía, mire, San Juan, tráigame esto. Aparte de los refrescos, yo le llevaba. Si me decía, tráigame 5 o 10 cajas de cerveza, yo se la llevaba y no le cobraba nada. Y teníamos cierta cosa, porque es bueno siempre tener a alguien. Mira para lo que me sirvió. Bueno, el caso que todas esas cosas se daban en mi casa, esa mujer que está ahí, la esposa mía. Estuvo aquí, Otto Morales estuvo en casa. Estuvo Carlos Tomás Fernández. Estuvo Guido Gil. Estuvo Marino, aquel que mataron aquí, la ve aquí cuando... Lo pusieron en el hospital, en la morgue. Ese mismo. Tito Monte. Tito Monte, era en mi casa que estaba. Y lo traicionó un desgraciadito que... No, de aquí, ahí mismo fue en esa esquina allí, que él es maestro constructor. Entonces siempre tenía un bombito amarillo. Y él estaba involucrado entre el movimiento y nadie se daba cuenta que era un Cali ese elemento. Después de ese hecho fue que nosotros nos dimos cuenta quién había sido. Fue él venía de casa, iba yo no sé a casa de alguien por aquí abajo, de la gente que siempre él se movía. Y yo le dije, pero ven acá, espérame que yo venga de la escuela. Yo estaba estudiando en ese tiempo. Espérame que yo venga de la escuela, que yo voy contigo. No, yo voy y vengo. Cuando tú vienes ya yo estoy aquí. Que sé yo vivía en la Mella 95, allá arriba. Casi frente a los papás míos. Y cuando él se encontró, cuando él habló con la gente para que viniera a cogerlo el G2 aquí preso, él le dijo, cuando yo le ponga el bombito en la cabeza, ese, así mismo fue. Le echaron mano ahí mismo y se lo llevaron, y él voció muchísimas cosas, y entonces a mí me lo dijeron, mira, fue que lo cogieron preso y esto, y se lo llevaron. Cuando yo vine a querer ir al otro día, ya ni siquiera querían que yo, y es más, a mí me querían dejar preso ese día ya. Yo lo vi en la morgue, lo enterraron aquí, en el cementerio recién enterrado. Tito Monte, sí. Pero yo también me refiero a Marino. No, Victoria Jiménez se llamaba. Sí, ese era el nombre original de él. No,
Nosotros le decíamos Tito Tito Monte Monte, sí, Tito porque ese era el nombre político Nombre de político, de guerra. de guerrillero. Entonces, esos ¿Cuál es muchachos, el nombre suyo? Nombre político. a mí siempre me decían así, el mismo nombre. No Y suyo Pío. ninguno. Y los seudónimos siempre se mantenían para ellos, que eran dirigentes y eran perseguidos. Yo, gracias a Dios, casi me mantuve en un perfil que no era, yo no era muy, vamos a decir, importante para ellos, en el sentido de eliminarme, porque yo me mantenía trabajando con una gente que eran más o menos, y a veces decían cosas, pero ese muchacho trabaja con los Micheleni ahí, y que esto, y después cuando yo salí de ahí, que ya trabajaba con una compañía, que veían que yo andaba para allí, iba a la fortaleza, sacaba, vendía, negociaba con ellos. Y que había un cumpleaños de un capitán, un muchachito de ellos, y yo le llevaba un par de cajas de refrescos para uno más de cuidar. Y así me mantenía. Y como yo hacía todas esas cosas, siempre tuve unas relaciones y no me veían como tan agresivo ni tan peligroso para ellos. A pesar de que yo no era tan como ellos pensaban, pero era mejor mantenerme en ese perfil para poder hacer el trabajo. Bueno, de todas esas cosas, ese sistema de lucha, del ojo por ojo y diente por diente, nos llevó a nosotros a la última etapa, que fue cuando nosotros secuestramos al coronel Crowley del ejército de Estados Unidos. Macho, de aquí de San Juan. Macho de la Rosa, Machito. Ese estuvo en el movimiento popular, ese era un compañero duro, de verdad. Y nosotros ejecutábamos cualquier cosa sin miedo, eso era así. El que no quería perderse, que no se pusiera con nosotros. Pero también ellos, cuando nos echaban mano, ni siquiera nos presentaban, desaparecidos. ¿Compraron armas ustedes? Sí, nosotros teníamos armas que le quitábamos, que fuimos un día a un depósito que había de un español, había una escopeta, que había esto por allí, teníamos unas cuantas armas. Y Recuerdaban en Quino, cuando contaba a Roberto Rosado. Sí, en Quino ahí vivió Tito Monte, y ahí también había buzones de armas. no. Tito Monte no estuvo por ahí. Él, cuando venía, sí, andaba, caminaba por ahí, pero no que tenía nada de eso. Porque a mí me conta, yo sé todo lo que se movía en ese tiempo. Y todo lo que Tito Monte hacía. Y era aquí en la ciudad, no podía desplazarse al campo así, a menos que no fuera con alguien que lo llevara, como disfrazado de campesino, que llevaba... Yo llegué por primera vez, porque estuve en mi barrio todo el mundo casi era del MPD. Sí. Y Machito vivía atrás del patio. O atrás, yo sé. Sí. Ese barrio Por ahí por la Tito Hueselá. Monte lo conquistó. Sí. Y Huguito, tú sabes cuál es Huguito, ¿cómo no te vas a acordar? Lo que pasa es que tú no la traes a la memoria. Exacto. Huguito y esos muchachos eran los que lo llevaban para arriba y para abajo. Me decían, mira, esta noche va a venir fulano para acá. Digo, sí. Y venga a esta hora y entra por acá. Camaño también. Álvaro Camaño. Álvaro. Era karateca en ese tiempo. Ese muchas veces se enfrentó sin nada en la mano y le daba 50 trayones a 2 y 3 guardias y se iba. Cosa peligrosa porque uno no... Lo buscaban como aguja y nunca dieron con él. Álvaro está ahí, en la capital. Pues sí, entonces... ¿Cómo usted participaba también en esa ocasión? Arnulfo no, porque Arnulfo fue muy conservador. Era el cinturón negro de karate. Sí, Pero Arnulfo nunca se involucró en asuntos de... No. Claro que era temido por ellos, porque todo el que artes marciales ya era un enemigo, una impotencia para ellos. Y Arnulfo no era ofensivo ni tampoco se involucró en cosas revolucionarias. Bueno, entonces ya para los años del 65 entrando ya. No, vamos al 63, cuando el gobierno de Juan Bosch, Sí. para darle un poquito más de continuidad a las cosas. El gobierno de Juan Bosch, viene la lucha por el poder, por las elecciones. Juan Bosch enarbola, como decíamos ahorita, contra el poder de los tutumpotes y la cosa, y triunfa en las elecciones.
y viene a implementar un gobierno democrático, abierto y participativo, más de la clase pobre, dándole en lo social, Sí. donde se le daba un sustento a la familia, como es ahora las raciones alimenticias. En ese tiempo le subsidiaba a la familia y vino de la Alianza para el Progreso, que le dio apoyo a Juan Bosch en ese tiempo. Y a pesar de eso acusaron el gobierno de Juan Bosch de comunista. Oiga cómo son las cosas, que a propósito de eso, no deslindaban el asunto de que Juan Bosch era prácticamente una persona amigo del imperialismo a través de los organismos el gobierno de Kennedy en ese tiempo, y extendió la Alianza para el Progreso, que era unas cajas grandísimas que venían de alimentos de la iglesia, unos quesos muy buenos y un aceite de lata que traía la bandera de Estados Unidos con muchas estrellas y 2 manos entrelazadas, Alianza para el Progreso. Que eso fue un programa que era bonito, realmente en ese tiempo era... En las escuelas. Sí, de todo. En las escuelas llevaban trigo, chocolate, cosas, bueno, todas esas cosas fue en el gobierno de Juan Bosch, y la gente añoraba y recordaba, a pesar de que fue derrocado por la oligarquía reaccionaria de aquí, organizada, incluso en los mismos cuarteles, la gente contribuyeron a que se diera ese golpe de Estado, aliado con fuerzas oscuras del imperialismo, porque allá a nivel del gobierno mismo, que era del Partido Demócrata, Kennedy, John F. Kennedy, fue uno de los gobiernos más democráticos que tuvo Estados Unidos, o menos guerrero, menos criminal, porque el imperialismo ha tenido en esos dos partidos etapas diferentes hacia afuera, de trato con los demás países. En los partidos, el Partido Republicano, cuando está en el poder, es una cosa que es guerra por todos los lados. Y propugnan por la guerra permanente. Sin embargo, el demócrata tiende más a darle la mano a los pueblos hermanos de América y de todo, aunque sea a su manera, pero en ese sentido se daba así. Entonces nosotros, llega el gobierno de Juan Bosch, fue derrocado, quedó ese dolor por dentro porque era el primer ensayo democrático que había desde tantos años, y los hombres que teníamos sentimientos, ya yo era un hombrecito y veía que todo el mundo decía, contra esto aquí es una barbarie, estos guardias del diablo no van a poder, no dejan avanzar nada, y ya volvimos otra vez a la dictadura y las cosas. Se repitieron unos 2 o 3 gobiernos, se volvió un desastre, cualquiera ya podía ser presidente de la República, y hubo un tal Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, que ese tuvo de presidente, un hombre que no tenía nada para hacer, bueno, un verdugo de aviador y jefe de la Fuerza Aérea, y bueno, estaban los Bartolomé Benoit, los Wessing, esa era una reacción encarnizada que había en esa época. Entonces se organizó por el mismo hilo que veníamos, se organizó en los cuarteles ya, en el campamento 27 de febrero, y ahí en la capital, varios militares de carrera y gente de principios militares dijeron, bueno, pero este país va por muy mal camino, nosotros aquí tenemos que hacer algo, y comenzaron a organizarse y a hablar algunos oficiales. Entre ellos estuvo el coronel Juan María Lora Fernández, estuvo el coronel La Chapelle, estuvo de aquí, bueno, cuando Camaño vino a entrar en el movimiento, ya ese movimiento estaba organizado, pero la cabeza del movimiento del 24 de abril. Hernando Ramírez. ¿Eh? Hernando Ramírez. Hernando Ramírez fue parte también, pero fue
contra Fernández Domínguez. Fernando Domínguez. Sí. Ese fue el gestor de la revolución de abril. Y fue el que llevó la voz a que la patria no podía quedar en manos de personas de la calaña. Y en la vorágine que se debatía en nuestra patria, eso no podía ser. Y comenzó a crear. Y con los mismos políticos también que fueron coordinando y llevando y esto, hasta que se dio entonces ya el golpe el 24 de abril, cuando comenzaba en la mañana del 24, en la madrugada ya, se dio el primer golpe, el primer ataque, y comenzaron a salir los guardias del campamento 27 de febrero, salieron para la capital, se metieron por el puente Duarte, se alojaron ahí, comenzaron entonces para cerrarle el paso a la fuerza del CEFA. El CEFA era el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas que dirigía Wessing y Wessing. Y ellos venían a avanzar para la capital, y eso de las 11 de la mañana ya estaba el pueblo en la calle, en la capital entera, y todo el mundo, los jóvenes y viejos, y todo el mundo luchando por la vuelta a la constitucionalidad. Y se armó esa rebelión que fue el pueblo mismo que luchó ahí. Yo fui de aquí el 28, casi el mismo día, bueno, que desembarcaron las tropas norteamericanas. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo fue Bueno, eso fue una odisea esa llegar. misión? Nosotros nos fuimos con el camión de Emiliano Hernández, un camión que iba a buscar provisiones allá. Nos metimos dentro de los sacos de la cosa atrás y los revisamos. Ese español lo conocía todo el mundo en los puertos. Y nosotros llegamos allá a la capital, nos incorporamos. Yo fui primero al comando B3, donde estaba Jacques Vieux, un poeta, escritor, un hombre extraordinario. Sí, yo conocí. Frente a la escuela Perú. Sí, no, él fue matado, muerto total. El que le llevaron la pierna fue a Bonilla, el subcomandante. Yo estaba ahí en ese comando. Sí. San Carlos. No, eso fue en la Escuela de la República de Chile, bajando la Duarte. Después Que del está, puente, hay un destacamento policial al lado de la escuela Perú. Está todavía la escuela Perú ahí representada. Sí, es Perú. Perú es, si yo... Perú sí. Bueno, está en pie la escuela. Sí. Fíjate que cosas han destruido toda esa cosa, donde está renta interna y está todo ahí. Y han dejado esa escuela. Por ahí penetró un mortero arriba, por la ventanilla de arriba, en la segunda estábamos. Cuando nosotros estábamos en la planta de abajo y ellos estaban arriba, que estaban reunidos hablando, no sé, Bonilla y él, y habían dos compañeros más. Y entró ese mortero de allá de los molinos, fue que lo tiraron. Y le penetró, y la explosión terrible. Bajó, como si hubiese sido ahí mismo, por la puerta bajó, ¡buf!, abajo. Nosotros sentimos esa explosión de, bueno, ya no queda nada ahí arriba. Cuando subimos precisamente estaba muerto Yapiú y Bonilla estaba prácticamente desbaratado. Nosotros dijimos, no se salva, y lo sacamos, lo llevamos a la Ver González y se salvó, pero al poco murió Bonilla. Y nosotros seguimos, estuve ahí un mes y pico después de eso. Llegaron de aquí de San Juan y formamos el comando. Digo, lo mismo que estábamos allá, que estábamos disgregados en varios comandos. Decidimos juntarnos y formar el comando de San Juan. El Hernando Gorjón, ahí donde estaba Moro Peña. ¿Qué lo dirigía? El doctor... José Oscar, Niña Bolero. Sí. Y era el comandante de nosotros. Y después estaba Fernando, llegó Oviedo. Es cierto que una vez cogieron ahí de los oficinas todas las provisiones y dijeron, hay un baile ahí que después se lo van a No. Nosotros no, allá no se hacía eso. La gente comentaba y decía mucho. Era una situación de guerra. ¿Tú sabes quién? No, tú sabes quién nos llamó a nosotros, esa gente de los Corripios, y nos dijeron que cualquier cosa que necesitara, nos llamó a nosotros y lo dijeron. Nosotros ordenadamente sacábamos las cosas. Sí,
Lo sacábamos ordenadamente, nos hacían una hoja de despacho y todos nosotros lo hacíamos así. Pero nunca en la vida violentamos. Nosotros incluso perdimos uno de los mejores compañeros en un desorden que quisieron hacer en el mercado con unos pollos, una cosa. Y fueron con eso a robar y mataron al compañero Carl Santana, que era... Oye, cuando ese muchacho lo mataron, mira, nosotros salimos furiosos y le dimos una mata a ese elemento. Eso no tuvo madre. Porque, oye, eso, por unos pollos viejos de esos gringos, señores. Y porque Oscar le mandó, compañero, vamos a respetar esa cosa ahí, que se Juan. Le dijo, porque esa era la orden que teníamos, que no se podía violentar nada en el mercado y la gente dentro de la zona constitucionalista podía tener su negocio y nosotros mantenerle el respeto y no hacerle esa cosa. Oye, así mismo se volteó ese tipo con una 45 y le hizo así. Yo me recuerdo, yo fui de lo que lo levantó. Le dio el tiro aquí y le salió aquí atrás. Oscar murió inmediatamente. Le partió el vaso. El vaso. Muy frágil. Oye, sí, era un muchacho, figúrate, hijo del viejo, el que tenía una línea de guagua, de leche y eso. El papá de él se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre. Y era compañero permanente del compañero ya diputado de Norge Botello. Ellos los dos vestían como si fueran estudiantes de CACI permanentemente y estaban en el mismo comando. Entonces cuando nosotros se nos avisó de eso, nosotros bajamos de allá del comando San Juan. Nosotros ejecutamos de una vez, porque ellos estaban con cosas de llevarlos presos y que esto y lo otro. ¿Qué es lo que van a llevar preso? Pues gente así no se está... Ya lo mató y figúrate. ¿Quién fue que mató? Fue un delincuente ahí que estaba en el Cucaracha 20 por ahí por el mercado. Eso eran gente y... ¿Pero recuerda el nombre usted? No. Le decían Chibú, el Chibú. No, Chibú era de aquí, ese primo de Camaño. Estuve en Palmasol. No, Trabú. Algo así. Trabuco, algo con así. Chibú. Un elemento Que es la versión que tenemos de alguna de las personas. El Trabuco. yo, si te digo que recuerdo, no lo recuerdo el nombre, porque yo no pregunté el nombre ni nada de eso. Yo andaba furioso, porque Oscar para mí era una persona que no merecía. ¿Y cómo actuaron ustedes contra ese elemento? Despiadadamente, sinceramente te lo digo. Porque es que... Fusilaron. Sí. Igual que como hicimos con el que mató a Checar aquí, que Eso le iba a preguntar. por cosas del destino cayó allá. Y uno de los compañeros... Nos decía don Arturo, el que trabaja en la emisora Radio San Juan aquí, por primera vez Alfredo Checa, Viña Bonelli tiene un programa en esa época. Que quien iba a matar a Viña Bonelli. Oiga cómo son las cosas. Era una cinta, lo mataron a él y el guardia fue Aníbal Ceja Que lo mandó. mandó a matar. Y entonces el guardia asaltó a un chofer, a Chon, que lo llevaron a la capital, después en Asa lo detuvieron. En fin, que el guardia después fue a parar a la revolución y él lo agarraron. Y Lo pasó por allá y dijo, yo creo que fue Aguilita, uno de los muchachos aquí. Aguilita, sí. Aguilita dijo, pero mira, este fue el que mató a Checa. Diablo, lo caímos, le echamos mano. Lo llevan allá al comando. Y ese hombre estaba como ese papel. Porque él sabía que lo que había hecho aquí en San Juan. Y lo paseamos de una vez y resolvimos con él, porque es que esas son cosas que hay que Ahí ejecutar. estuvo Fernando Viedo. Sí, Sí. Hace testimonio de eso también, Fernando. sí, Viedo. Fernando estuvo allá. Sí. Fernando un día, el 15 de julio recuerdo yo exactamente, eran alrededor de las 9 de la mañana, ya el ataque más grande y más despiadado que se hizo a la zona constitucionalista. 16 de junio. Exacto, a las 9 de la mañana había una llovinita fina y comenzaban pipam, 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 ya estábamos toditos en la zona y los comandantes de nosotros, a nosotros nos tocó esto la Chapel Díaz, que era un militar. Oye, eso es extraordinario. A esto la Chapel hay que hacerle una estatua. Todavía muy decente. Hoy en día todavía un tipo decente, bien. Mira, nosotros estábamos bajo el mando de él, el comando de nosotros. Estábamos ya en ese tiempo en la Altagracia, esquina Mella, arriba. Estaba el comando San Juan ahí. Y comenzó el ataque. Y Fernando
coge y un fusil que no lo habían tirado, coge lo de allá atrás, de eso de la marina, que tenía un fondo, una cosa, la culata abajo, era como una cosa de suela. Y de eso que usa la marina, una suela blanca, una que sí. Bueno, un fusil Mauser. Digo, Fernando, deja eso, que eso no se puede abrir la caja de cosas y explotarte para arriba. Y dije, no, espérate, deja ver. Y le echó mano y fue de un barconcito y es así, ¡pum! Y tira. Y salió un polvo como un mojo seco. y le digo, tírate de ahí, no te estés haciendo lujo que te vende por allá. Y se tiró, mira, al momento volaron ese barconcito con todo. Se salvó de eso. Digo, métete para adentro y baja para allá, no te pongas a estar haciendo visajes, que aquí no se puede. Tenemos que estar enterrados en las azoteas abajo, metido. Y así nos mantuvimos y el ataque en su buena. Y esto mandó a los comandos que estaban bajo su... el coronel dijo, no se me muevan un ápice ni se dejen ver, oculto permanentemente, que yo les voy a avisar cuando vamos a atacar. Y ellos pim pam, y volaban los helicópteros y nada, ¿no? Pensaban que ya no había nadie y nosotros metidos en todas las edificaciones de la zona. Porque él sabía, él había estudiado en la West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, que está en el canal de Panamá, y él tenía la estrategia de ellos y dijo, no, ellos van a atacar y a desbaratar y después avanzan a pie. Ahí es que nosotros entonces vamos a salir. Y así fue. Después que ya pensaban que no había nada, que nosotros tuvimos que levantarnos debajo de los pedazos de cemento, llenos de cemento y tierra y de todo, que no nos conocíamos. Entonces nosotros nos levantamos y él dijo, adelante. Y avanzamos. Cuando llegamos a la calle Altagracia arriba, ya ellos venían avanzando y precisamente ahí pipa, nos fajamos con ellos. Y lo hicimos retroceder porque ellos, a los paraguayos lo mandaron por ahí, chilenos, paraguayos y todo eso por abajo. Ellos querían ocupar la zona por ahí arriba ellos. Dijeron que en 2 horas ocupaban Ciudad Nueva. Le ofrecieron a Bruce Palmer, que era el comandante de la tropa interventora aquí, que en 2 horas ocupaban. Dice, bueno, si en 2 horas entre, pero no más de eso. Y eso fue a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde y todavía no habían podido avanzar ni 2 manzanas siquiera. Porque cuando esa manzana que ellos pensaban coger, estábamos nosotros ahí. Óigase, y eso fue, ahí se fueron como 18 de ellos. Ahí nada más en ese frente. Entonces teníamos nosotros como 4 tanques. Habían 2 tanques de la Fuerza Aérea que tenían pueblo puesto en el lado lateral. Que José Humberto Terrero, ese que tuve ahí, que está muerto. ¿Que arregló un tanque que se trabó, José Humberto? No, él operó el tanque, yo estaba ahí. Eso fue del Parque Independencia, lo subió arriba, por ahí, por donde estaba el pleito grande. Y él, cuando vieron ellos el tanque que hizo así, que el cañón bajó, óigase, se desplegaron toditos, pues ellos sabían que a la hora que ese tanque fueteara para arriba, y él no supo operar el tanque, disparar no lo supo. Entonces un guardia que estaba ahí, un guardia rana, Johnson me recuerdo yo, que fue el que brincó y entonces cogió y agarró la cosa y bajó un 105. Sí, le gradó la cosa y hizo así, ¡bum!, para arriba. Oiga, eso era un proyectil de ese tamaño. Y de que ese proyectil cayó por allá, despejaron la zona. Y entonces bajaron por abajo y José Humberto manejando el tanque y fueron y embocaron por allá por donde estaba el centro, el conservatorio de música, que había muchas matas de almendra ahí en esos lados. Y entonces por debajo de las almendras se fueron y cayeron allá, porque habían aviones por arriba, helicópteros igual. Y cuando le fuetearon por allá, los brasileños abandonaron la trinchera también y fueron a dar a lo último. Y nosotros para adelante con un solo tanque y volvimos por allá. Y había otras 30 tirando por aquí y volvió a invocar. Ellos creían que nosotros estábamos llenos de armas pesadas. Sin embargo, fue una operación a base de táctica que se dirigió ese día. Entonces, llegando casi a las 6 de la tarde, incendiaron los depósitos de la aduana. Y eso creó una humareda negra que no se veía nada. Toda Ciudad Nueva estaba invadida de ese ¿Qué se decía? humo. ¿Quiénes la incendiaron? Bueno, eso fue quizá en el tiroteo a propósito. Ellos lo incendiarían para que produjera eso. O sea, los invasores. Sí, fueron los invasores. Porque
Era con el propósito de que el humo nos hiciera a nosotros también, Sí, salir. y no es que nos pusiera en desventaja con ellos, porque Ahí para entrar. para ellos entrar. Pero qué va, nosotros aguantamos ese humo y con los lagrimones hacíamos así, los limpiavidrios, y seguido estábamos con el tiro al pecho. Bueno, y así nosotros les resistimos, y cuando llamaron del Pentágono otra vez, que dijeron, ¿y que ya entra? No, nuevo, y párenme eso de una vez. Entonces pararon el ataque, había muertos por todos los lados, de ellos había muchos, porque nosotros así con ese método de lucha se le hizo mucha baja, y sacando y tirando para allá y llevando eso. Dijeron, no, esto aquí no se va a poder hacer, ¿no? Entonces vinieron la cuestión de la capitulación, las negociaciones con el gobierno constitucionalista. Ya a partir de ahí llegó el 16 de agosto, hubo una marcha general ahí en la capital, todos los comandos constitucionalistas marchamos, y ya se firmó, ya que sé yo qué, Camaño, y prácticamente nosotros no teníamos otra alternativa, sinceramente. Que salió una hermana del Pantaleón Guerrero en esa marcha, que era también con un fusil, una hermana de Rufino Paniagua. Ah, de Rufino. Sí, hija de Dede. Estaba integrada también. Sí, aquí había también una muchacha de la Fernández, una delgadita, ella que tuvo mucho en el comando del 14 de junio. Yo me encontré en varios combates con ella. Mujer dura y apretada. Había otra que le decían la China, que estaba en el comando del 14 de junio, con Fafa Tavera y compañía. Que esa mujer se fajó como un hombre. Peleó en todos los frentes. No, esa era cibaeña. Pero la que yo te digo de los Fernández era una delgadita, ella, que era hermana de Papo Bazooka. Papo también. Bazooka, sí, Papo también estuvo allá. Sí, Papo. Y él fue de lo que también... Papo Fernández, ¿por qué no pusieron bazooka? ¿O fue alguna bazooka en la guerra? Sí, allá había unas bazucas, porque es la única arma eléctrica que hay en ese tiempo. Y entonces la operaban dos personas, dos combatientes. Uno que la llevaba y otro que hacía el contacto atrás. Él chequeaba el punto, la centralizaba, ¡pa! ¡Bu! Y salía. Es un cohete más grande que ese candelabro. Entonces estaba cerrado dentro, y cuando tú le metías la electricidad, disparaba y abría la cola, iba estable, así como si fuera un proyectil al fin, pero abría una cola que le daba estabilidad para dar en el blanco. Y esas bazucas eran fuertes. ¿Llegó a usar de eso? Sí, él operó una que llevó del ejército de allá, del campamento del 17 de febrero, lo llevaron una y él andaba con ella, por eso le pusieron así allá. Y hay un aspecto que yo quiero, el pueblo respondió con esa lucha que ustedes no se imaginan. Nosotros pasamos unos días muy difíciles cuando no teníamos que comer, que por tarde de serio, como decimos, pasábamos hambre. Nosotros de la comandancia nos mandaban un saquito de papa a los comandos con unas cuantas libras de bacalao. Había que sancochar esa papa con bacalao sin nada y ponérselo a cada compañero así, cada combatiente. Entonces uno día y noche fajaba así, sin una nutrición más o menos. Después llegaron unas cuantas veces, nos mandaban un poco de leche, algunos ganaderos que tenían sentimientos y revolucionarios y cosas mandaban. Y después que hubo más apertura y más cosas, pasamos menos trabajo. Pero yo les digo que hubieron unos días difíciles que la gente no podía penetrar allá, porque el cordón de seguridad fue muy fuerte. Pero después fue aflojando y la cosa hubo más facilidad, la gente ya llevaba comida a los comandos y había más cosas. Pero el pueblo respondió, y la gente a veces, si hacía un morito, si hacía cualquier cosita que hacía en la casa, mire muchachos, suban, vengan, mire por aquí, siempre lo que hacían lo daban, solidariamente. No tengan temor, ustedes son mis hijos, decían ciertas mujeres mayores ya. Y nos daban cualquier disparate, ya uno tenía con eso.
Sí, en eso, bueno, pues después, lo grande fue, después en esos 12 años que vinieron a continuación, el primer hecho terrible que se dio fue cuando se desplazó Camaño y Fernández Domínguez y unos cuantos héroes de la revolución estaban en Santiago, en el Matún, que fueron, bueno, no sé si fue por ahí de paseo y cosas, y llegaron allá. Había, parece, de la reacción militar todavía aquí. Pensaron que había que exterminar esos hombres de la revolución, y arremetieron con ellos allá en el Matún. Pensaron, bueno, aquí podemos hacer más fácil localizarlo aquí. Y efectivamente asaltaron el Matún y comenzó un tiroteo que eso no tuvo nombre. Y tumban de allí, matan de aquí, tumban de allí. Y esas son gente que no mancaban un tiro, los que estaban adentro. Eran oficiales entrenados de muchos años. Y bueno, cuando ellos vieron que la cosa, hasta tanques de guerra llevaron al Matún y le metían con un tanque para romper el hotel. Y ahí murió el coronel Juan María Lora Fernández, uno de los son diablos. Mire, eso cuando yo oí eso, yo no sufrí mucho en esos días. Que así salvajemente, después de tanta lucha ahí en esa zona constitucionalista, venía a morir de manos de los mismos dominicanos, porque, oye, cobardemente lo mataron así. Bueno, después de la muerte de él, murieron muchos guardias de los que fueron a atacar, pero ya se creó una especie de respeto a los constitucionalistas, a los militares, y con el tiempo después lo fueron incorporando. Otros no quisieron ir porque era para ellos muy peligroso meterse otra vez en los cuarteles. Bueno, prefirieron irse en misiones diplomáticas fuera, casi todo. Y así terminó ese episodio de la historia nuestra. Para no, porque sé que ya un poquito tarde, ustedes hablan tan muy No, pero bueno, no es. Pero permítame por lo menos 2 o 3 preguntas y así, Sí. por lo menos esta etapa la cerramos. ¿Perteneció usted o simpatizó luego con la línea de lo mejor al campo que estableció? Eso lo implementó el Movimiento Popular Dominicano. En eso ¿Se involucró usted? Sí. Claro, en eso de lo mejor al campo fue que vinieron aquí a mi casa muchos dirigentes. Y usted colaboró. Tito Monte y todos estuvieron en mi casa. Que yo viví, cuando eso yo... Orlando Mazara vino una vez. Sí, Orlando Mazara. vino también. Y fuimos compañeros combatientes en la revolución. De Orlando Mazara. Sí. Homero Hernández. Bueno, y todo eso, porque era un hombre, yo te estoy hablando, Amaury Germán Ariti, era un hombre pequeño, no era un gran físicamente, más o menos como Alejandrina, menos que Alejandrina todavía, pero era fuertecito, cosas, y tenía unos lentes de mucho aumento, porque él tenía problemas de visión. Y él tenía en la revolución un fusil M1 era, y ese pajarito no mancaba un tiro. Porque el fusil M1 tiene la ventaja que tiene una estabilidad y una mira arriba en B, que es más efectivo casi que todas las armas, y entonces más estable porque tenía menos peso. Y de largo también, muy corto. Creo que es más corto de los fusiles de alcance. Y esos muchachos eran duros combatiendo. Orlando Mazara estuvo conmigo combatiendo en varios frentes. Y un valor extraordinario. Pero una muerte así, igual que Homero también fue. Homero era instructor de la academia. Porque nosotros, esa es otra parte que es importante, nosotros estuvimos en la Academia Militar Constitucionalista. Y ahí instruían gente que tuvieron tuvieron entrenamiento en la West Point de Estados Unidos, gente de capacidad nos daban nosotros.
había instrucción militar de arma y desarme y había instrucción política. Que Juan B. Mejía, que Homero Hernández, que eran como 4 o 5 instructores políticos que había. Yo pasé por la academia. En el Parque Bolívar de Hosto era. Ajá, ahí estaba. Y ahí teníamos también una especie de campo de entrenamiento, porque había muchos saltos y muchas cosas para entrenar los compañeros. Me recuerdo que de Filló, ¿cómo se llama? El muchacho de Filló. Bernardo. No, Julio César de Filló. Julio César, un blanco él que Era era... un cantante de una de Filló que estuvo en la Ese mismo es el cantante. Era novio de Lucy Vicioso. Exactamente, ese mismo. Antes que Freddy Arroyo. Sí, ese mismo era el cantante. Y ese hombre, yo recuerdo que cuando estábamos en los entrenamientos, él no era de una contextura física muy fuerte, él era el argurucho y que sé yo, que es blanco como un papel. Y un muchacho criado de familia que nunca parece que lo pusieron a hacer ninguna fuerza. Era calvicie Temprana. Ser casi pelado la cabeza. Sí. Y era joven. Sí, exacto. Bueno, yo recuerdo que ese muchacho un día estábamos en entrenamiento y estábamos en competencia que fue Santiago, San Juan, la capital, y creo que La Vega. No, San Francisco, La Vega, Santiago, 4 comandos estábamos en competencia. Y nosotros ganamos San Juan. Y él estaba con, creo que el comando de Santiago, no sé, que lo metieron ahí. Y ese muchacho dio un rebalón de arriba, porque estaba mojada una escalera de soga. Que la escalera era para tú brincar lo más alto que pudiera, agarrar el peldaño más alto y voltear del otro lado de la escalera al menor tiempo posible. Volar la verja esa. Y él parece que le zafó el pie con la humedad. Y ese muchacho se dio un estrellón, que eso no estuvo mal. Además, yo creía que se había desconchavado la columna y cosas. Y él tuvo muchísimo tiempo que no volvió a la academia. Porque... Por el gol. Sí. Y después fue un día que se cuarto y no, el instructor le dijo, tú no puedes ya participar en esos ejercicios porque... No, pues yo no me siento nada, que se cuarto. Porque él quería seguir. Ajá. Bueno, y ahí vieron muchas cosas importantes que aprendimos nosotros para no salir prácticamente así. Había un entrenador de defensa personal que era Mamoru Matsunaga. Como que después fue entrenador de la policía. De la policía. Ese era el que nos daba entrenamiento. Nosotros nos daba 3 y 4 horas dándonos todos los estrellones que él quería. Nosotros no teníamos forma de defendernos de él, pero aprendimos después, ¿sabes? A mí me puso ese hombro que ya yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Quería caer de este lado. Sí, pero nada, la vida le aporta a uno esos conocimientos importantes. Trajo la defensa personal aquí. Imagínate, un tipo experto por Japón, que venga a enseñar, cuando nadie tenía idea de eso, fue él que inició. Sí. Hasta por la cosita de la manga que le hacía a uno, lo llevaba y lo flecaba por allá. Digo, Dios mío, ¿cómo que uno se va a hacer cuestión? Después la policía lo asimiló para que entrenara a los policías. Yeah. Bueno, pues sí, entonces ya entramos en la etapa de los 12 años, eso siguiente de la revolución. 66 gana Balaguer, con un asunto de que la gente vio la apertura democrática, pero que trajo muchos problemas, la lucha revolucionaria y toda esa cosa. La gente vio como que no íbamos bien por ahí. Entonces volvimos a caer con el asunto casi de Trujillo, porque hablarse de Balaguer era... Volvimos a caer con Balaguer. 12 años, mi hermano, con un fuete que eso no tuvo. Fue terminada casi la revolución en esos 12 años. Y a continuación viene ya la etapa después de Balaguer vino el PRD, hizo un maldito gobierno que fue peor, y entonces el pueblo volvió a acudir con el viejo ciego y que ya no tenía casi... Oiga, pero eso es increíble, que después de haber superado un poco
que el PRD vino con la perspectiva de que iba a ser, porque dio Juan Bosch ejemplo de un gobierno extraordinario, el pueblo se sintió bien y añoraba que volviera el PRD, pero entonces cuando llegó el PRD ya eran los Jorge Blanco y compañía que estaban ahí que hicieron un desastre de ese gobierno. Entonces volvimos en las elecciones y gana Balaguer, anda par de años. Eso fue lo último, y hasta Ahí que demuestra murió. el país que el sueño que él había tenido de niño y de hacer un gobierno un poquito diferente para Sí. cubrir las apariencias. No, y él venía progresivamente, oye bien, él venía progresivamente como democratizando un poco los periodos de gobierno, haciendo obras de importancia, como eran las presas, como era la construcción de viviendas, cantidades de viviendas para ir paleando el asunto de la escasez de vivienda que había Sí. en ese tiempo. Y eso le dio repetir el otro periodo y viene el otro, y 22 años ese viejo ciego dando fuerte a troche y moche. O sea que eso fue una época, en 96 terminó eso, viene y para salvársele al PRD, porque el PRD si caía al poder con Balaguer, yo creo que lo iban a meter una bomba ahí en la Gómez, ahí en la casa colorada esa. Pero entonces se metió atrás de Leonel y Juan Bosch y levantaron los brazos. Oye, eso sí que Peña Gómez se le explotan todos los órganos por dentro. Eso acabó con Peña Gómez, porque él decía que esa banda se la iba a poner ya. Oye, y Balaguer acechando atrás de la puerta, cogió y buscó la forma. Ese día Juan Bosch estaba, mire, antes de salir para ese acto de la, ¿cómo fue que le dijeron? La Alianza Patriótica. La Alianza Patriótica. Mire, Juan Bosch tenía las orejas que se podía planchar con ella. ¿Por qué que Juan Bosch nunca asimiló de juntarse con Balaguer? Cuando Balaguer en el 90 le rompió la cosa de las elecciones, que Juan Bosch la ganó a la franca, el país entero votó a favor de Juan Bosch y le hizo la marrulla. Juan Bosch llegó allá, yo estaba allá en la capital el 17 de mayo porque pensábamos que íbamos para la calle, íbamos a armarla de Villajá. Yo siempre estaba dispuesto. Y estábamos allá, eran como las 3 de la tarde. Juan Bosch todavía no había llegado al partido y todo eso temblaba de hombre así hasta llegar allá al malecón y el partido arriba. Mire, y Juan Bosch llegó allá con una cajita, una cajita que Balaguer le había dado, una decoración con decoración, una cosa. Dice, le dijo a Euclides Gutiérrez, estaba ahí. Y estábamos todos los compañeros y los dirigentes del comité central, comité político. Y se abre la cajita y dice, mire, llévale esa condecoración a Balaguer, que eso me está acabando, me está quemando eso por dentro. Mira, a mí me dio una pena eso. Yo me fui de ahí. Porque yo sé que estaba sufriendo. Lo que pasa es que Juan Bosch era un hombre de una perseverancia extraordinaria. Y no le pasó lo mismo que Peña Gómez, porque Peña Gómez se explotó todo por dentro, desbaratado. Después que él le hizo Balaguer eso, más nunca Peña Gómez fue lo que era. Fue así un desmantelamiento total. Y Juan Bosch entonces pasó ese golpe, se repuso un poco y emprendió de nuevo la lucha porque el partido tuvo que seguir adelante, no podíamos entrar en requebrajamiento ni nada. Unos hombres que estaban pensando bien, derecho. Y en el 96 ya viene la alianza y eso fue el final de esa época tan desgraciada. Ya. Como al Teófilo le damos las gracias por este primer encuentro, que esperamos que luego podamos profundizar algunos aspectos. Sí. Y agradecido por esa vivencia lineal. Es demasiado viejo que nos venga a asimilar, a recordar las cosas. Está bien, está bien. Se vamos olvidando mucho. Hoy estaba bien lúcido porque me recordé de toda la parte que fuimos desarrollando, pero Qué bien. siempre han quedado, porque eso
después yo me quedo pensando y me faltó esto, me faltó lo Exacto, otro. ya luego uno Y los subraya nombres eso. También a veces no es fácil recordar nombres y apellidos, se pierde. Mira, Fernández Domínguez para mí ese día del asalto al Palacio porque él murió. Y murió Juan Miguel Román. Los dos murieron eso, pues eso fue un error. Y Leo Capozzi, que murió ahí también. También Ilio Capozzi. Y cuando murió Capozzi y el día del ataque ese del 15 y 16 de julio, que murió Andrés Rivière, que era el que ocupó Francés. el puesto, que era francés también. Porque Capozzi era italiano, Italiano, sí. entrenador de los Ranas. Y Andrés Rivière era otro entrenador de los Ranas. Era un hombre flaco, alto, parecido a Harley Herman. Oiga, ese hombre te daba la mano así. Y sin hacer mucha fuerza te rompía la mano. Era un flaco alto, pero hombre de una fuerza. Era un alicate de presión. Le daba la mano. Por 2 veces me dio la mano y yo cuando lo veía, ¿cómo estás? Y me le iba de ahí porque que yo me vi en la comandancia con él un par de veces y Juanín y yo estuvimos conversando con él. Juanín Valenzuela, que otro Sí. del comando. El Comando San Juan estuvo con nosotros y después nos Ese fuimos a la usted dio calle. entrevista en la capital. Sí. Ese y yo estuvimos juntos siempre. Si ustedes lo entrevistan, ustedes le van a decir mi compadre, y San Juan, él y yo somos compadres y él siempre estuvimos juntos. Sí. Y él decía que nos decían a nosotros que nosotros éramos los puritanos del comando, porque ahora nada más estamos en la academia, que sí o qué, y que esto y lo otro. Digo, no, lo que pasa es que sí, yo le decía, mira, ojalá todos fuéramos a la academia, porque ahora yo lo que le voy a decir, nosotros vamos a salir de aquí, y nosotros no podemos salir de aquí uno patas de buey, porque vamos a tener problemas afuera, no es a jugar que vamos, y no se sabe si vamos a tener que repetir esta misma historia, porque y ellos se quedaban pensando. Hay uno que era Valerio Arias, que era hijo de Manuel Arias. Manuel Arias, que vivía por aquí, por Ahí, la delegación. exactamente, ahí en la Nacaona, en la rotonda, frente a la rotonda vivían, estaba la casa de ellos. Y ese era que siempre me relajaba. Ahora él se recuerda porque de los primeros enfrentamientos que hubieron, él le dieron un tiro ahí que tiene la marca. Un tiro en esa pierna se le puso que eso tuvo muchísimo tiempo inhabilitado, no pudo. Y fue por la imprudencia, porque la gente que está en lucha, en combate, no puede desesperarse ni estar privando en valentón ni cosas de esas. Tiene que tomar una medida de precaución permanente y salvaguardar su vida por encima de todo. Y la astucia, porque que tampoco usted puede abrir el pecho para que o están tirando usted ser machote a parar las balas en el pecho, así, ¿no? Entonces, si usted después saca la vuelta y dice por detrás, es mejor. Bueno, y en los combates nosotros tuvimos momentos difíciles, muy apretados. En un momento que nosotros, José Ocal y yo, nos cercaron los norteamericanos, en un momento ya de noche. Y nosotros tuvimos que tirarlo de una segunda planta. Suerte que conseguimos una hamaca, una sábana y una cosa, y amarramos rápidamente, como si nos tiramos, a ver si caíamos. No veíamos a dónde íbamos a caer. Y caímos en un callejón lleno de agua y de unos tanques viejos y una base de cosas. Y ahí caímos los dos. Y veníamos saliendo así, raneando. Y ya no tenían así los compañeros, porque pensaban que era de la misma tropa que venían avanzando. Sí. Anda, diablo. Y cuando yo, cric, crac, crac, digo yo, alto compañeros, somos nosotros que se ve. Y la contraseña tuvimos que decir. Y mire, nos salvamos por segundo. Era quemarnos que iba. Entonces nos salimos para afuera y subimos allá de nuevo al comando. Y cuántas noches difíciles. Eso era de lujo que esa tropa interventora, por intranquilizar nada más, armaban un tiroteo y tirando de todo. Como cuando una gente, hay un preso que cualquiera va y le echa agua y basura y de todo encima. Era así, nos trataban. Y bueno, nosotros cuando teníamos los momentos también que le caíamos encima con ese odio por todo lo que nos hacía, también lo fueteábamos bien.
pero que uno tenía que mantener la disciplina que había interna. Usted no se atrevía a tirarle un tiro, aunque lo viera así de lejos. No podía tirarlo, porque es que se desencadenaba un ataque que podía jodernos nosotros. Okay. Entonces nosotros muchas veces lo veíamos y con el odio que teníamos, dice, en la madrugadita así cruzó y que se cae, y uno lo veía así clarito. Diablo loco por tirarle, pero no se podía, porque es que no había orden. Sí, no era de verdad. Lo que pasa que... el pasaje del gringo y ahí vienen 20 gringos más. Ajá. Sí, no podíamos. Porque es que eso es una de las cosas que nos mantuvo a nosotros, a pesar de no tener los entrenamientos militares, fue la disciplina que se nos infringió en ese periodo de tiempo. Porque nos decían, mire, compañero, esto no es un juego aquí. Aquí no se puede estar haciendo disparate, ni estar boceando, ni tirando gatillo alegre. Eso no se puede aquí. Porque es que eso desencadena la muerte de nosotros todos. Entonces se hizo conciencia en los comandos de eso. Y en la academia militar eso es lo que más se decía. Y nosotros salimos formados totalmente. Bueno, pues vamos a darle las gracias por su tiempo, por su testimonio. Eso parte de lo que nosotros tenemos como deber todavía. No, se le agradece. Bueno, siendo las 11 de la noche ya, Sí. finaliza este primer encuentro con el señor Teófilo Ernesto Bello Matos, que le dicen ya por tradición, alias Pipiro. Ajá. Las personas al inicio mencionadas en San Juan de la Maguana. Esto queda enmarcado dentro de los proyectos Voces sobre el régimen y Voces de la Revolución de Abril del 1965. También Así es. algunos elementos tópicos muy importantes sobre el 14 de junio y el MPD. Sí.